Hola a todos, vamos a empezar en unos minutitos, vamos a esperar a que la gente se empiece a unir. Hola, hola a todos. Bueno, vamos a empezar con el live de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre la Red Boliviana de Senderos y vamos a hablar sobre senderos de larga distancia. Y nos va a acompañar César Aspiazu, que es la persona que nos ha reunido y nos ha inspirado a emprender en esto de la Red Boliviana de Senderos. Entonces, ahora vamos a darle la bienvenida a César. Hola Hola, César, Pablo, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien, gracias, feliz de estar acá y feliz de poder conversar contigo. Les estaba adelantando que el día de hoy nuestro tema de conversación son los senderos de larga distancia y que justamente tú nos vas a comentar cómo ha nacido la idea para emprender en esto aquí en Bolivia a través de varias experiencias. Así que les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo ahora. Luego esto va a estar en el perfil de Trekking La Paz si lo quieren ver más adelante. Y bueno, quisiera que nos cuentes un poco sobre vos, qué ha sido lo que te ha motivado primero para ser un amante del medio ambiente y de estar siempre en actividades al aire libre. Bueno, muchas gracias, Vale. Bueno, desde pequeño siempre me gustaba ir a la montaña. Yo nací en La Paz, entonces siempre me gustaba ir a las montañas, a los yungas, a los ríos, a los desiertos, a cualquier lugar que se pueda salir. Y salir de la ciudad, ¿no? Siempre fue una cosa que me gustaba mucho. Y ahora, en los últimos 4 o 5 años, fue donde comencé a hacer más senderos, más actividades de montaña y cada vez más mejorando algunas técnicas, conociendo algunos grupos que hacían actividades un poquito más extremas, participando de exploratorias. Entonces fue más o menos eso lo que me inspiró. Y bueno, tal vez ya articular con cómo surgió la idea, ¿no? De hacer una red boliviana de senderos. Eh, yo estuve viviendo un buen tiempo en Brasil, donde conocí a estos grupos de senderismo que hacían eh, senderos de larga distancia, ¿no? Ese es un término bastante uso, mucha gente no lo entiende y también es un término un poco controverso, porque ¿qué cosa es un sendero de larga distancia, no? Algunas personas lo categorizan como si fuera, en Wikipedia está como si fuera más de 50 kilómetros sería considerado un sendero de larga distancia. Algunas personas dicen que un sendero que tenga una noche en el medio del camino puede ser considerado de larga distancia. No hay una definición muy fija, pero es costumbre adoptar de que si pasas una noche, pernoctas una noche en el medio del sendero, es considerado un sendero de larga distancia, porque aproximadamente por día recorremos alrededor de 15 kilómetros más o Es interesante saber sobre ese término de senderos de larga distancia. Aquí en Bolivia creo que muchos estamos familiarizados con los caminos del Inca, que de alguna forma los podemos vincular a esto, aunque el Taquesi es menos de 50 kilómetros, son 24, 25 kilómetros, pero tenemos el Choro, tenemos el Yunga Cruz. Entonces, una forma sencilla de vincular este concepto es pensar un poco en los caminos precolombinos que han bueno, que existen hace miles de años y que los transitamos hace mucho tiempo y que tiene así, como tú mencionas, esta característica de que haces un pernocte por lo menos de una noche, aunque el taquesi muchos lo hacen en el día, ¿no? Pero en el caso del Choro, de Yunga Cruz, sí son más de 50 kilómetros, bueno, creo que Choro son 30 y pico kilómetros, pero se extiende por más. Entonces,
Me parece interesante si vamos a conceptualizar los senderos de larga distancia, hablar por un lado de distancia y por otro lado también el tema del pernocte y el equipo que uno tiene que tener, ¿cierto? Exacto. Como tú bien dijiste, hay senderos como el Takesi que personas lo hacen en un día, como Cristina, el otro día estaba cobertura en Trekking Papá, lo hace ya fácilmente, creo que tiene 54, pero algunas personas lo extienden hasta Coroico, que da como 71 kilómetros. Algunas personas, maratonistas o corredores de montaña lo pueden hacer en un día. Bueno, y hablando del Capac Ñan, ¿no? Tú creo que mencionaste tal vez una de las redes de sendero más lindas y más importantes en toda nuestra historia cuando hablamos tanto a nivel de Bolivia cuando a nivel de Latinoamérica. No conoce el Papaquiñán en quechua significa algo así como el real de los incas, pero el sendero no era un sendero puramente inca, fue construido por civilizaciones anteriores a la inca y también posteriores, entonces siempre fue y continúa siendo usado por los comunarios. El sendero se extendía, se calcula que más o menos eran más o menos 30.000 kilómetros que iban desde el sur de Colombia, desde Pasto, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, llegaba hasta el norte de Chile. Entonces es uno de los mayores ejemplos. Hoy en día el Capac Ñan fue desactivado en muchos tramos, en algunos tramos hay consultorías encima. Y más adelante vamos a tocar un poquito porque cuál es el papel de la red boliviana de senderos y de una red latinoamericana que está creciendo, que les vamos a contar más adelante, de conservar estos senderos, ¿no? Para que no oídos y también la naturaleza que está alrededor de esos senderos no sea destruidos. Hoy en día, un sendero de larga distancia o los senderos de larga distancia que son destacados internacionalmente, podemos hablar de la red americana, estadounidense, que no me gusta llamarlos americanos, americanos somos todos, nosotros latinos y americanos. Entonces, la red estadounidense de senderos tienen 225.000 kilómetros de senderos y la red europea tiene 280.000. En Estados Unidos hay un sendero que tiene alrededor de 3.600 a 3.800 kilómetros y la gente lo hace, puede hacerlo en un año, puede hacerlo en 6 meses o puede hacerlo a lo largo de su vida, ¿no? Es 3.600 kilómetros, entonces tienes toda una vida para ir diversas veces a ese sendero. Una vez vas y haces 15 kilómetros, otra vez puedes ir y hacer 50 kilómetros en un fin de semana. Y por eso hay unos términos que se llaman, pues, ahí la diferencia, ¿no? El otro día hablábamos con Valeria sobre trekking, hiking, y hay los términos, ¿no? ¿Quién es el verdadero caminante, ¿no? El true hike. Es el que hace el sendero en una sola vez, del inicio hasta el fin y va sin parar. Pero me preguntan, ¿no? ¿Cómo hacemos esta logística? ¿Cómo vas a hacer 3.500 kilómetros? Allí está un articulado, esta respuesta va a estar articulada cómo las comunidades que están al medio del camino se involucran en la construcción del sendero, ¿no? Porque, sí, dime, ¿vale? No, y lo que dices me parece súper interesante porque estamos hablando de experiencias en Europa, en Norteamérica, de unas distancias gigantescas que acá no lo hemos visto. Sí podemos hablar del Capacñán, obviamente, de estos caminos que están desde Colombia hasta la Argentina, pero a nivel Bolivia y a nivel nacional, esas distancias podrían ser una meta, ¿no? Y es algo que nos Sí. gustaría justamente lograr con la red, o sea, poder pensar que acá en el futuro van a haber redes de senderos que realmente tengan todas las condiciones para que nosotros como caminantes podamos pasar días en la ruta, ¿no? Exactamente, vale. Una cosa que me olvidé de tocar y bien que te recuerdo es que de esos 30.000 kilómetros que vienen en América Latina, en Bolivia hubo una serie de estudios desarrollados por el Ministerio de Cultura, por el grupo especialista en arqueología, que en Bolivia fueron mapeados 1.955 kilómetros de senderos. Esos, la mayor parte están en la región occidental, pasando por La Paz, Puerto Potosí, y conectándose con los senderos de Chile y de Argentina, ¿no? Claro, Entonces, pero algo también que es interesante es
o sea, sí tenemos esta red que ya está de alguna forma mapeada, pero por otro lado tenemos que ver cuál es la potencialidad que tenemos en este país para extender estas redes a otros lugares, ¿no? Hace un par de semanas les mostraba, por ejemplo, los senderos que hay al este del país. Tenemos todo lo que está en la reserva de Tucavaca, tenemos el Amboró, todas las zonas cercanas a Maipata, la zona sur del Amboró, tiene muchísimo potencial para poder desarrollar senderos y más adelante poder conformar una red articulada puede ser algo muy interesante. Totalmente, vale. De aquí a poquito les voy a contar cuáles son los pasos de implementación de senderos, pero es exactamente eso, ¿no? Tenemos estos 7.000 kilómetros del Capañán, pero aparte de eso, tenemos 22 áreas protegidas de interés nacional y dentro de un contexto mundial en Bolivia tenemos un conjunto de áreas protegidas muy importantes. Está el área protegida con mayor biodiversidad del mundo, que es el Madidi, que está a 12 horas por tierra de La Paz o a media hora en un avión. Entonces, porque el parque va desde 6.040 pocos metros de altura hasta 90 metros. Entonces es de los Andes a la Amazonía. Es un corredor biológico y es una área sensible. Entonces las posibilidades son gigantes más allá de las áreas protegidas, sean las áreas protegidas a nivel nacional o las áreas protegidas a nivel municipal. Los senderos pueden pasar por áreas que no son protegidas, pero pueden actuar como una herramienta de conservación. Hay estudios, diversos estudios, que los senderos pueden servir como corredores biológicos para otras especies y ya están siendo utilizados. Por ejemplo, ahora en la pandemia, algunos animales utilizaron esas vías para llegar a los centros urbanos, ¿no? Que es algo bien interesante de ver que cómo esto sirve para conservar toda la naturaleza que está mucho más allá del perímetro de un área protegida, ¿no? Eh, ahora Sí, volviendo a lo que... ¿Sí? perdón, muy interesante que tú has mencionado sobre las áreas protegidas es que en nuestro caso particular, por ejemplo, el Choro se encuentra en un área protegida que es Cotapata, que es una de las áreas protegidas que ha sido creada para mitigar los efectos de la construcción de la carretera. Y la carretera misma ha tenido varios impactos en varias rutas, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, que el Choro, si bien es una ruta importante, tiene varios ramales como el Sillutincara, como Choquiapata y varios otros senderos que ahorita se encuentran resguardados gracias a que existe un área protegida, ¿no? Y de las 22 áreas protegidas que tú comentabas a nivel nacional, no solo tenemos eso, tenemos más de 100 áreas protegidas a nivel municipal y todos estos espacios de conservación pueden ser el vínculo perfecto para crear estos senderos bajo una normativa, bajo una lógica de conservación. Entonces son espacios muy interesantes que muchas veces los pasamos por alto, ¿no? ¿Cuántas personas han ido al Choro y no se han dado cuenta que estaban pasando por un área protegida? Así que ese tema es muy importante. Y estábamos justamente hablando ahora del estado de conservación y algún tema también que es bastante importante es ver cómo estos senderos que no se encuentran protegidos como Yunga Cruz ahora se encuentran fuertemente impactados por la actividad minera o por la apertura de caminos, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Yo creo que la presencia humana en el planeta Tierra hace mucho tiempo ya es exploratoria. Entonces, siempre va a haber un interés económico en todas las áreas, sean las áreas protegidas o las áreas no protegidas. Entonces, utilizar los senderos como una herramienta de conservación es algo muy interesante porque creo que es importante destacar es sobre qué pilares se estructura la red, ¿no? La red tiene como pilar principal la conservación de la biodiversidad y la conectividad de paisajes, de diferentes paisajes, por ejemplo, de los Andes a la Amazonia, que muchas veces no nos damos cuenta. El segundo pilar es de la recreación. La recreación va mucho más allá de un paseo para la naturaleza, de un tour o una actividad de turismo de aventura. Recreación en los términos más grandes, sí, pasar por el lugar, sacar fotos, hacer aviturismo, un picnic o en Aymara, poner una tapi en el sendero y conocer qué es lo que está ahí, conocer
las formas en que las comunidades, las personas que viven en ese, ¿no? Y ese es el tercer punto, el desarrollo sostenible de los lugareños, de las personas que viven en ese lugar y empoderarlos, ¿no? Empoderarlos para que... Porque uno de los problemas que vivimos hoy en día, ¿vale? Es que mucho más del 50% de los seres humanos viven en áreas urbanas, entonces pasan tiempo en áreas urbanas y cada vez más es una tendencia histórica, por lo menos en los últimos 2 siglos, las personas pasaron de tener una vida en el campo a tener una vida en las grandes ciudades. Entonces es mucha gente concentrada en pequeños en lugares muy restrictos. Y eso explica también un poco de lo que estamos viviendo ahora. Ahí hay un tema muy interesante de lo que mencionas, aunque tenemos mucha gente obviamente en los centros urbanos, hay un dato muy importante que es que más de 2 millones de personas en Bolivia están vinculadas a nuestras áreas protegidas, ya sea que viven dentro de las áreas protegidas o viven en la zona de influencia. Entonces, esto generar este tipo de iniciativas donde las personas realmente puedan vivir a través de un turismo sostenible, puedan prestar servicios a caminantes y demás, puede ser algo muy, muy interesante, ¿no? Estás hablando de una actividad que no es extractiva, estás hablando de una actividad que pueda apoyar con ingresos a las familias locales, ¿no? Son 2 millones de personas de los 11 millones que somos, es bastante. Exactamente, ¿vale? Es mucha gente, es casi el 20% de nuestra población. Entonces son personas que veces necesitan de algún recurso en el sistema económico para sobrevivir y cómo las personas van a sobrevivir, cómo van a preservar ese lugar. Entonces, muchas veces hay el interés de la industria minera, principalmente andina, pero también está en pleno río Amazonas, en las nacientes al lado del parque nacional con mayor biodiversidad del mundo. Hay dragas que están sacando oro. ¿Y por qué? Porque no hay otras oportunidades de desarrollo. Entonces, implementar senderos y crear un interés de desarrollo sostenible en esos lugares son los más importantes. Y son cosas simples, ¿no? Un senderista, un caminante, cada 15 kilómetros necesita parar y descansar, montar un campamento para dormir y comenzar el día siguiente, ¿no? Necesita comida y necesita un lugar para dormir. Entonces son cosas simples que muchas veces ya son ofrecidas dentro del Choro. Hay 4 comunidades grandes que ya hacen esos servicios y por interés propio y ven que les funciona. Hay consultas públicas que están siendo desarrolladas por una ONG que está colaborando con nuestro trabajo, que trabaja con conservación amazónica, que está teniendo reuniones con la gente que vive dentro del área protegida de Cotapata y sabe de sus necesidades y cómo ven el turismo como un potencial de desarrollo personal, de desarrollo de sus propias comunidades, ¿no? Porque no tenemos que romper con el pensamiento de que un área protegida está en el mapa y está cerrada y no está tocada. Hay gente que desarrolla de manera sustentable. Por ejemplo, en el norte se explora el azaí, castañas, cacao, una infinidad de cosas que se pueden hacer de manera sostenible, ¿no? Y creo que Eh, también mucha gente no se da cuenta de la cantidad de personas que están vinculadas a esta actividad de senderismo. En el Choro, por ejemplo, en Semana Santa, que es la época más alta para visitarlo, pueden tener hasta 3.000 visitantes en esos 4 días. Entonces, eso es un número significante. Madivi, por ejemplo, puede tener hasta 7.000 personas. Y obviamente estamos hablando de lugares con alta biodiversidad que tienen una cantidad interesante de visitantes, que además hacen un turismo, lo que hablábamos, ¿no? Un turismo sostenible, donde estamos esperando que estas personas sean conscientes de su entorno. Ahora, hablando un poco más sobre, bueno, ya hemos hablado del estado de conservación, pero quería entrar al tema de señalización. Y hay algo que es muy común en nuestros senderos y es que los conocemos porque alguien nos ha llevado, porque, por ejemplo, en mi caso, el primer acercamiento que tenía un camino inca ha sido en colegio, cuando no caminaba ni 20 metros, pero era alguien que lo conocía y me llevó y la señalización en ese momento era nula. Luego yo escribí mi tesis sobre un emprendimiento de turismo comunitario justamente en El Choro, en Santillán,
Y ahí justamente había un proyecto para señalizar el choro, que muchos años después seguía sin ser viable porque no había consenso en las comunidades. Entonces ahora igual el choro, que es uno de nuestros caminos más transitados por senderistas, no tiene toda la infraestructura que debería tener y tampoco tiene mucha señalización, ¿no? Exactamente, vale. Es un problema general en varias otras áreas protegidas. Ese no es un problema solo de Bolivia, es un problema en Bolivia, aquí en Brasil, al lado. Y también hablamos en el inicio de las experiencias europeas, americanas, pero también tienen problemas de estabilización. Y muchas veces no vamos a las áreas protegidas porque no conocemos, pensamos que nos vamos a perder y no hay una señalización eficiente. Y ese es uno de los proyectos de la red Boliviana de Senderos, es implementar esos senderos y crear señalización. Y ahorita yo tenía una sorpresa, era para un poquito más adelante, pero presentarles la señalización, cómo pensamos en implementarla. Esta es la señalización de la red boliviana de senderos. De un lado del sendero va a ser adoptada estos colores, pero aquí es el mapa de Bolivia, ¿no? Aquí creo que en el video se ve al revés, pero en el centro va a ser utilizado un icono que traiga identidad y pertenecimiento a la comunidad que está desarrollando. En los Andes tenemos muchas vizcachas, cóndores, entonces son animales que pueden representar muy bien esos senderos. En el de los Yungas tenemos una biodiversidad. Entonces, de un lado va a estar señalizado con este color y del otro lado de negro. Entonces, decimos, ¿no? Es una red de senderos con huellas negras y amarillas. Y estos colores los elegimos no porque me gusta el negro y el amarillo, son basados en estudios de muchos años sobre eficiencia en señalización, ¿no? El amarillo es un color que lo vas a ver en el medio de una selva verde súper cerrada, lo vas a ver, y también lo vas a ver en el medio de la neblina de los Andes, en un desierto, lo vas a ver, porque Bolivia está en el centro de América Latina y tenemos casi todos los ecosistemas posibles, ¿no? No tenemos mar, pero tenemos un lago y alrededor del lago hay unidades de senderos que hacen parte de los caminos prehispánicos y todo. Y esta señalización es considerada por la World Trail Network, que es la red mundial de senderos a la cual estamos vinculados. Eh, y es considerado como una de las señalizaciones más eficientes y más baratas de implementar. Por muchos años, como Vale dijo, hubieron proyectos de señalización, cómo vamos a señalizar. Y realmente los proyectos a veces son muy caros porque se piensa en una dinámica, es por personas que a veces no trabajan con el área y no son muy estudiados. O sea, pensamos que señalizar un sendero es como señalizar una carretera y en algunos lugares es importante tener información, mayor información como educativa, de concientización, pero esta señalización no es una de las más baratas, más eficientes y más fáciles de mantener a lo largo del tiempo. Justamente en esa dirección, quería que nos comentes más sobre la red brasilera de senderos, de dónde sale esa idea y justamente de dónde sale la idea de poder homogenizar la señalización. Porque, ¿qué pasa? Uno va a Tucavaca y dice mirador de Tucavaca en una tablita y pues por ahí una flechita. Pero la primera vez que yo fui, yo he tenido que mapear el sendero. Si te vas al Choro, si te vas al Taquense, o sea, son senderos muy, o sea, muy, que no siguen la misma línea. Entonces, uno de nuestros objetivos justamente es homogenizar y eso sale de la Red Brasileña de Senderos. Contanos un poquito de eso. Exactamente, vale. Como yo al inicio del live, yo tuve la experiencia de trabajar como voluntario en la Red Brasilera de Senderos y ahora al crear la Red Boliviana de Senderos estamos en coordinación constante con la red brasilera porque hay directrices de crear una red de senderos a nivel latinoamericano, ¿no? Y más
extenderlo, porque los senderos pueden nacer como senderos locales, como y el Chocó es un sendero regional, y después ir para senderos nacionales y senderos internacionales, como ya hay experiencias en Europa y en Estados Unidos, Canadá, que son senderos que se conectan de un país al otro. Entonces, la red brasilera es uno de los principales apoyadores de la red de senderos porque pretendemos crear una red mucho mayor, y eso tiene el respaldo de de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, que hubo un congreso sobre áreas protegidas el año pasado en Lima, Perú, en más o menos en octubre, donde fueron declarados algunos presupuestos de incentivo para la creación de senderos. Y algo que es necesario resaltar es la participación y cómo la sociedad civil está involucrada. Tipo, la sociedad civil es un término que a veces, ¿qué cosa es la sociedad civil? Es cada una de las personas que está viendo esta transmisión. Es Valeria, soy yo. Somos voluntarios que pretendemos crear un sistema. La Red Boliviana de Senderos es organizada a partir de los voluntarios, del trabajo voluntario. Es organizada junto a las instituciones públicas, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, junto a organizaciones gubernamentales, ONGs que trabajan en convenios para mejorar la gestión y y el manejo de las áreas protegidas, las instituciones internacionales, que ya la mencioné, la Red Brasilera y la UICN, y también buscando involucrar instituciones privadas que puedan incentivar el desarrollo sostenible de actividades de recreación. Entonces, el turismo de aventura, el aviturismo está a nuestro lado, ¿no? Sí, Eh, eso me parece muy interesante que puedas justamente especificar con quiénes estamos trabajando. No es una iniciativa de unos cuantos fanáticos. Realmente este proyecto busca coordinar esfuerzos entre varios actores, tanto públicos como privados, y tratar de mover también a la sociedad civil, lo que tú decías, a todos, a todas las personas que amamos la naturaleza, que amamos el senderismo, a aportar desde donde nosotros podamos a que nuestros senderos estén bien cuidados, donde la actividad turística esté no solo regulada, sino también de alguna forma controlada por nosotros, ¿no? No controlada no es la palabra, sino que podamos promover una actividad turística que sea Sostenible a la... amigable. Sí, sostenible, ¿no? Amigable con la naturaleza, respetuosa de las comunidades locales y donde realmente podamos crear un proyecto que nos beneficie a todos, ¿no? Exactamente, vale. Ahorita la Red Boliviana de Senderos tiene más o menos 85 voluntarios, y grande parte de esos voluntarios ahorita tenemos más voluntarios en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, porque claramente son las mayores ciudades, pero también tenemos voluntarios que trabajan en Beni, en Pando todavía creo que no tenemos ninguno. Entonces, personas que estén Cuando viendo, existe. alguien de Pando o de Sur también, pero es eso, ¿no? Es involucrar a las personas que vayan conociendo más lo que está a su alrededor. Ahorita estamos en un contexto de pandemia, no podemos salir a explorar, pero tenemos un montón de tecnológicas que nos permiten conocer qué es lo que está a nuestro alrededor. Eh, hay Google Earth, Google Maps, Wikiloc, que son aplicativos simples de estudiar, y de aquí a unas 2 semanas más o menos estamos planeando organizar una capacitación para incentivar a que las personas conozcan las herramientas básicas de mapeo y de prospección de senderos. Y una cosa que me olvidé hablar, ¿vale? Cuando estaba hablando de la señalización, es que como Red Boliviana de Senderos, acabamos de traducir el manual de la Red Brasileña de Senderos, que busca ser un manual que dé directrices para la organización y la implementación de senderos a nivel latinoamericano. Ese manual va a ser publicado, ahorita está en fase de diagramación, yo creo que de unos 15 días, entonces a la mitad del próximo mes probablemente ya va a estar disponible para que las personas vayan tomando mayor conocimiento. Y repetir, ¿no? Que los senderos son iniciativas de abajo hacia arriba, pueden ser promovidas por personas que trabajan por turismo, guías y todas las personas que estén alineadas
nuestros pilares, ¿no? De conservación, recuperación y desarrollo sostenible. ¿Y por qué es tan importante la señalización? Y quisiera que puedas comentarnos un poco más sobre el manual y sobre las características que van a tener, aparte de obviamente los colores y la forma. ¿Por qué es tan importante que trabajemos en principio en la planificación y la señalización? Claro, vale. Primero es que, como le dije en un comienzo, ¿no? No vamos a ir a explorar, a conocer un área protegida y entrar por cualquier lugar, porque uno, estamos poniendo en riesgo nuestra seguridad personal, dos, estamos poniendo en riesgo y estamos dañando, afectando a la naturaleza. Entonces, no es algo que lo vamos a hacer aleatoriamente y entrar en el lugar, porque hay planes de manejo de senderos. ¿Cuántas personas puede soportar hacer? ¿Cuál es el trazado? Porque si no hacemos una buena señalización, las personas van a ir buscando, hay una subida, hay una bajada muy difícil, voy a buscar un atajo, y un atajo por mismo que una persona esté haciendo una caminata con unos dos o tres, hagamos este atajo, no pasa nada, pero sí pasa y pasa un montón de cosas. La persona se puede lastimar en ese atajo. El atajo no puede ser un atajo, puede ser un camino que lo puede llevar puede ser mortal para la otra persona. Y tres, ese atajo está destruyendo un montón de naturaleza, ¿no? Lugares que a veces son muy sensibles, ¿no? A veces el Parque Nacional Cotapalte es un gran ejemplo de eso. Parece que fuera gigante y cada vez vemos que la naturaleza sale por todos lados, que la naturaleza todo el tiempo se está renovando, ¿no? Hay un Pero tema es importante, Link, justamente, bueno, tú mencionas Cotapata, pero tenemos una experiencia muy importante que es en el Parque Nacional Carrasco. El Parque Nacional Carrasco se encuentra en Cochabamba y tiene una especie que es endémica, que son los guácharos, que les dicen las aves ciegas. Ellos mm, viven en unas cavernas. Este sendero debe tener más de 25 años. Es un sendero bastante cortito, no es un sendero largo, pero sí va al tema de lo que tú estás comentando, de la importancia de señalizar y la importancia de que la gente entienda que tiene que mantener la ruta que ha sido planificada. ¿Por qué? En este caso del sendero de los Guácharos en el Parque Carrasco, el sendero no soporta más de 60 personas. ¿Por qué? Porque obviamente las aves se ven afectadas por la presencia de los humanos. Y este sendero debe ser cerrado por lo menos 3 meses en el año para respetar los periodos de desove y los periodos de cría, ¿no? Entonces, muy importante lo que tú decías, de no solo señalizamos para que los humanos estén a salvo, sino señalizamos también para cuidar el entorno y para que las personas entiendan que no pueden ir caminando por todo lado, ¿no? claro, exactamente. Y además de la naturaleza, preservar los lugares, ¿no? Porque yo creo que como senderistas deberíamos tener la conciencia de que hay personas que están en esos lugares, entonces respetar a las comunidades y respetar también el patrimonio histórico que está en esos lugares, ¿no? Y destruir, muchas veces hay ruinas prehispánicas que están en esos lugares y la persona, no, voy a llevar una piedra de recuerdo. Y a veces en experiencias internacionales hay gente que se lleva la señalización de recuerdo. El sendero, entonces me voy a llevar el letrero, o si no, voy a poner mi nombre y el nombre de mi enamorada, porque sí, entonces ese es uno de los mejores ejemplos que no podemos seguir, ¿no? No, y la señalización es totalmente pensada para evitar riesgos de salud física de quien está caminando, la, la flora, fauna, y también pensar tanto en la señalización, la ruta que vamos a seguir, como en la señalización informativa, ¿no? En la señalización de sensibilización, creación de conciencia y de educación ambiental. Saber, por ejemplo, que es un tipo de planta, una puya raimondi, que es endémica, no es de Bolivia, de algunos países más de América Latina, pero los bosques de altura que hay en el Parque Nacional Sajama, que son los bosques más altos, uno de los bosques más altos en el mundo, donde están que en el Illimani también, ver las nacientes, los lugares donde la persona puede
puede comer, puede acampar, porque no es que de la nada, no, no me alcanza el tiempo y voy a acampar en cualquier lugar. Cualquier tipo que sea el camping que vamos a realizar tiene un cierto impacto en el lugar. Es necesario pensar en los lugares de acampamento y también es necesario que las personas se planifiquen para eso. Hay experiencias internacionales que ya hay aplicativos que son retroalimentados para ver cuáles son las condiciones del sendero y también involucrar a las comunidades en el desarrollo y el mantenimiento de esos senderos, ¿no? Estaba hablando hace rato, ¿vale? Sobre cómo los senderos de larga distancia se diferencian de otros tipos de senderos. Entonces, mencionaba un poco de el verdadero senderista, que era el true hike, el sendero de una vez, el senderista de de secciones, digamos que hacía una sección de 15, después otra sección de 20. Y eso es interesante, ¿no? Cómo pensar que un mismo sendero puede ser visitado diferentes veces en diferentes lugares y es un plan de integración tanto de las áreas protegidas, creando corredores ecológicos, cuanto también de integración y fortalecer el desarrollo y la función cultural en distintos lugares, ¿no? Sí, me parece muy interesante lo que dices de diferenciar lo que son las caminatas cortas de las caminatas largas, porque además eso también lo vemos en la señalización, la importancia de planificar la señalización, no solo para guiar un sendero, sino también con información que sea clave para interpretación ambiental, que la gente pueda entender más sobre el entorno, sobre lo que está pasando ahí. Y hay una experiencia, por ejemplo, muy linda en Costa Rica, que es un sendero inclusivo, que tiene señalización para personas no videntes. Entonces, realmente la actividad del senderismo puede ser para todos mientras los senderos tengan todas las herramientas y puedan darle al caminante todas las condiciones para que pueda disfrutar de su caminata. Exactamente, Valeria. Yo creo que, y tocaste en un punto fundamental para mí, la caminata, el senderismo es una de las actividades más inclusivas porque prácticamente cualquier persona puede hacer un sendero, cualquier edad de la vida. Los estudios muestran que más las personas entre 30 años son el grupo de senderistas, pero en Bolivia tenemos un grupo muy importante que son los jóvenes que van a hacer turismo de aventura y eso es muy interesante, ¿no? Es actividad para todos, hay senderismo para personas con deficiencia visual, para personas con deficiencia y también con deficiencia motor, ¿no? Personas que pueden ir por rampas preparadas para un mirador que sea, donde o la de una montaña más baja para ver todo un paisaje, ¿no? Entonces, buscamos exactamente eso, la inclusión de todas y involucrar a todas en la implementación de los senderos. Ahora, si tuvieras que resumir en tres aspectos la diferenciación entre una caminata corta y un sendero de larga distancia, ¿qué aspectos pondrías? Muchas cosas, ¿vale? Pero en tres aspectos, yo creo que uno de los aspectos principales es el planeamiento tanto de la implementación cuanto de la persona que va a recorrer el sendero, porque si hacemos el choro, te pones una mochila a las espaldas con comida para 3 días y no, pero si vas a hacer un sendero de larga distancia, planear los lugares donde vas a parar. Voy a parar cada 15 kilómetros el primer día, después de 20 kilómetros, y necesito un lugar para abastecerme. Hay un sistema que es muy interesante, que es relativamente fácil de implementar, es que las personas una caminata de larga distancia, compran comida en un lugar y pueden enviarla a algún lugar, o si no, pueden programar con la persona que va a estar en el siguiente lugar para que prepare comida o prepare un área de camping. Entonces, es un sistema, es una infraestructura de desarrollo para un sistema de recreación, ¿no? Mucho más que un sistema de desarrollo turístico, un sistema de recreación y de contacto con la naturaleza, buscando la conexión con la conservación ambiental como con el desarrollo de las comunidades. Entonces, yo creo que involucrar esos puntos es interesante.
No sé, esas son creo que las diferencias generales entre un sendero corto y un sendero de larga distancia. ¿Y qué pasa con la Red Brasilera de Senderos? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué son los aprendizajes más importantes que has podido ver de esa experiencia que podríamos replicar acá? Bueno, les voy a contar un poco de la Red Brasilera de Senderos. Yo creo que uno de los aprendizajes es que en América Latina, mismo que tengamos el Capacán en nuestra historia, un sendero gigante que fue construido hace más de 600, 700 años, hay muchas cosas que tenemos que aprender del sistema estadounidense, del sistema europeo. Es que ahorita tenemos toda la información y aprendimos con todos los errores que ellos cometieron, tanto con los errores de señalización, que ellos utilizaban una señalización cara, no era eficiente, señalización que las personas se la quedaban, se la llevaban de recuerdo. Entonces tenemos el aprendizaje a partir de los errores de todas esas experiencias. Uno de las personas con el que tengo más contacto, el otro día estaba en el live, eh, él visitó a lo largo de su vida más de 1000 áreas protegidas. Entonces, él sumó todo ese aprendizaje de gestión y manejo de los senderos alrededor del mundo y creó el sistema brasileño. El sistema brasileño tiene instituido en el Ministerio del Medio Ambiente, pero como sistema mayor tiene alrededor de 20 años de experiencia. Entonces, tenemos todo ese retrospectivo para hacer uno de los uno de los mejores sistemas. Y Bolivia yo creo que es uno de los países más interesantes, porque como dije hace rato, en el centro de América Latina tenemos Andes, tenemos Amazonia, porque los senderos más conocidos son los senderos de Estados Unidos, de Europa, pero son senderos que es básicamente montaña, bosques de pinos y algunos lagos. En Canadá es básicamente lo mismo. En Europa, grande parte de los senderos son parecidos así. En Brasil hay una variabilidad mayor. Hay senderos en la Amazonia, hay senderos en el ambiente del Cerrado, en La Pampa. Pero en Bolivia tenemos una biodiversidad mucho mayor. Entonces yo creo que esa es una de las mayores riquezas que tenemos en nuestro país y tenemos todo para dar adelante. En poco tiempo de la existencia de la Red Boliviana de Senderos tenemos casi 100 voluntarios, 85, pero yo creo que después de este live van a ser 100, de aquí a poco se van a sumar. Y yo creo que estamos en un momento muy interesante, ¿no? Ahorita en la pandemia, yo creo que es un periodo de reflexión y después de la pandemia pueden emergir las mejores ideas y las peores ideas. Pero yo creo que es un momento de generación de conciencia, de reflexión y de que creo que todas las personas nos damos cuenta que la vida urbana, la vida en las grandes ciudades ya está, yo creo que llegó a un punto de que nos damos cuenta de que necesitamos tener una vida más saludable, una vida con mayor contacto con la naturaleza. Y hay estudios sobre eso, ¿no? Que después de la pandemia la gente va a volver de nuevo a la naturaleza. Sí, algo que me parece también lindo resaltar es que sí estamos ahorita en un periodo donde tenemos que estar en casa, pero además en Bolivia estamos todavía, no se ha hecho mucho en tema de senderos, ¿no? Ya lo hemos hablado. Entonces, tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Así que Exacto. poder juntarnos y poder tener muchas personas que tienen el mismo objetivo, bajo una coordinación, bajo una misma visión, va a ser una experiencia súper interesante. Lo que me lleva a, ya estamos cerca del final, así que me gustaría que puntualicemos el cómo pueden las personas que nos están viendo ahora y las que nos van a ver después, cómo pueden involucrarse y cuáles van a ser nuestros siguientes pasos como red. Exactamente, vale. Ahorita estamos dentro de casa, hubieron algunos proyectos, pero yo creo que estamos en el mejor momento para aprender con las experiencias de todos los errores y comenzar algo nuevo, ¿no? ¿Cómo involucrarse con la Red Boliviana de Senderos? Yo creo que el primer paso
es llenar, es conocer, ¿no? Buscar información en el perfil de Instagram. Tenemos un perfil en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde están guardados, tanto en el perfil de la Red Boliviana de Senderos cuanto en Paz. Hay información sobre los senderos, hay información sobre cómo está organizada y está el link de registro de voluntarios. Entonces, cualquier persona que esté viendo y de cualquier edad puede incorporarse a la Red Boliviana de Senderos como, y pueden apoyar de muchas formas, ¿no? Pueden en el ámbito de planificación, de prospección, de ir estudiando la región al lado de tu casa, ¿no? Porque mismo que mañana se acabe la pandemia, no voy a poder ir de un momento al otro al área que hacer el sendero que quiero, pero las recomendaciones son que nos mantengamos de casa y exploremos qué es lo que de casa con pocas personas lo podemos hacer en un periodo no tan distante de tiempo, ¿no? Entonces las personas se pueden involucrar como voluntarios, pueden entrar en contacto con nosotros, diversas ONG contacto con nosotros. Nuestro email está disponible aquí en la página de la Red Boliviana de Senderos, también en Trekking La Paz. También es importante hablar que Trekking La Paz es uno de los grandes soportes de la Red Boliviana de Senderos porque es un núcleo fuerte que reúne a todos los aventureros de La Paz. Hacen caminatas en montaña todo el tiempo, hay fotógrafos, hay personas de todos los tipos. Entonces, pueden ser ONGs, personas de la sociedad civil, cualquier persona en general, empresas, organizaciones de turismo o grupos que hacen caminata. Hay un grupo de Ignacio que nos está viendo ahora, de Sergio, ¿no? Que tiene su grupo de trekking y es los hace diversas actividades. Y yo creo que es exactamente eso, ¿no? ¿Vale? Crear la conciencia y mostrar darles información y también instigarlas a que busquen información, a que conozcan más lo que está a su alrededor, lo que está en nuestro país a menos de 10 o 20 kilómetros de distancia de nuestras casas, ¿no? Porque a veces pensamos que, no, qué lugar lindo, dónde es, no sabemos dónde son los lugares, a veces pensamos que hay que salir del país para conocer esos lugares, pero al lado de nuestra casa hay lugares increíbles, ¿no? Y, por ejemplo, La Paz es la maravilla, tiene uno de los aires más limpios. Entre Ben y La Paz están los parques nacionales con mayor biodiversidad del mundo. En el sur está el mayor desierto de sal del mundo. Hay desiertos increíbles y hay tantas cosas por explorar. Yo los últimos 5 o 6 años me la pasé viajando por Bolivia y aún así, tipo, me falta toda una vida para conocer qué es lo que hay en el país, ¿no? Y y es eso, ¿no? La red boliviana es exactamente la oportunidad de conocer lo que hay en nuestro país, de incentivar el desarrollo económico, social de nuestro país delante de todo lo que, de lo que pasó los últimos y lo que está pasando estos últimos años. Eh, y aquí nos están comentando, luego de la pandemia, será una muy buena alternativa. Yo creo que es exactamente eso, es la mejor de las alternativas. Es la mejor, pero una de las mejores, porque estás en contacto con la naturaleza. ¿Qué formas ya en nuestra sociedad moderna tenemos de recrearnos, ¿no? De divertir? En las ciudades, ¿qué podemos hacer? Ir al cine, ir a dar una fiesta, pero las opciones se reducen, ¿no? Pero nos olvidamos de que nuestro país tiene 1.099 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿cuánto por ciento de eso conocemos? Es un área gigante, es un lugar que podemos andar libremente de un lado al otro y explorar, conocer y mostrar a las personas las oportunidades de desarrollo en todos los sentidos, ¿no? Eh, entonces es lo que nos comentan aquí, promover, apoyar y involucrarse, ¿no? Involucrarse es lo más importante porque dar sentido a algo que están desarrollando y trabajar de manera conjunta, ¿no? No piensen que la Red Boliviana de Senderos o que Trekking La Paz de un día para el otro va a llegar y el sendero está listo, ¿no? Es importante que todo el mundo haga parte de este movimiento.
Sí, algo que me parece muy lindo y ya para ir cerrando es lo que tú dices, ¿no? Hemos empezado, gracias a tu iniciativa, unas cuantas personas que hacemos senderismo, que tenemos distintas motivaciones, pero somos muchos los que disfrutamos de la naturaleza. Por eso queremos invitarlos a que se involucren, a que se unan a la red. Todos podemos aportar desde nuestras fortalezas. Hay un montón de gente que tiene diversos conocimientos, entonces, al final va a ser juntarnos entre todos y poder armar una red de la cual nos vamos a beneficiar todos. Así que, como ha dicho César, pueden unirse a través del link que está en la página de la Red Boliviana de Senderos. Pueden leer más. Tenemos un drive habilitado en Trekking La Paz con textos sobre el Capañán, también sobre áreas protegidas municipales. Entonces, estamos compartiendo información para que ustedes vayan planificando y vayan conociendo más acerca de todas las actividades que podemos hacer al aire libre. No sé, César, si quieres decir algo más para ir cerrando y ya Claro, despedirnos. claro, exactamente como dice Vale, ¿no? En nuestra biografía de Trek Paz está un link en donde pueden tener acceso a las transmisiones anteriores. Ya hablamos, ya activamos de ecoturismo y aventura, hablamos de carreras de montaña, hablamos de algunas experiencias y cómo trae el contexto de las actividades de aventura y de turismo post pandemia. Y ahora estamos hablando, ¿no? De manera más general, o habrá gente como una red de senderos de larga distancia emerge tanto a nivel Bolivia como a nivel regional, a nivel latinoamericano. Y es importante, ¿no? Que tantas personas que tienen en contacto con la naturaleza, pero también las personas que les gusta la naturaleza, pero tal vez no tienen tanto tiempo, no pueden ir. Yo creo que es interesante que todos se involucren, por ejemplo. Yo creo que las personas necesitan a lo largo de un sendero reabastecerse de comida, y también conocer. Yo creo que mucha gente viaja para conocer la cultura del lugar. Entonces, restaurantes, lugares que muestren cosas diferentes y también pensar, ¿no? Que los senderos no solo se desarrollan en las áreas protegidas, no pensar que es un lugar lejos, porque como Vale decía, las áreas protegidas municipales, hay más de 100 áreas protegidas municipales que están al lado de tu casa, al frente de tu casa y muchas veces no sabes. Ahora estamos comenzando a desarrollar proyectos piloto junto a áreas protegidas municipales eh, y conocer, ¿no? Yo creo que impulsar más a las personas a investigar sobre estas áreas y también invitarlo a nuestros eventos que ya vamos a hacer una transmisión que vamos a hablar sobre específicamente sobre, primero vamos a hacer una sobre mapeamiento, herramientas básicas sobre estudio de mapas, para que vean todo lo que está a nuestro alrededor. A veces no nos damos cuenta. Y después de señalización de senderos, yo creo que es incentivar a la gente eso, ¿no? No sé, tal vez si quieren en los últimos minutos las personas hacer unas cuantas preguntas o Vale, tú te quedaste con alguna duda, algo que quisieras comentar. Bueno, sí, también comentarles que estamos viendo de que otra charla sea sobre interpretación ambiental, que también es un tema súper bonito. Y recordarles que hemos estado haciendo takeovers de las cuentas, de ambas cuentas, tanto en Trekking La Paz como en la Red Boliviana de Senderos. Entonces ahí nos pueden conocer un poquito más. Les hemos estado mostrando senderos tanto de montaña como en tierras bajas, con videos, con fotografías. Entonces, involúcrense, conozcan un poco más. En realidad, para nosotros es muy importante poder transmitirles esa pasión que tenemos por nuestro país, por el medio ambiente, y lo importante es que no puedes amar y cuidar lo que no conoces. Yo creo que hay que vivir por eso, ¿no? Conocer más, cuidar, cuidar todo lo que es nuestro, ser conscientes de todas nuestras actividades y también darnos cuenta que nosotros somos agentes de cambio. Entonces el cambio está en nosotros. Pueden involucrarse con nosotros, son súper bienvenidos. Así que ya nos vamos despidiendo. César, muchísimas gracias por todo. Un gusto verlos a todos acá. Es lindo saber que la comunidad está creciendo y ya vamos a estar con más actividades. Gracias, Vale. Quería hablar antes de terminar. Ayer era Día Mundial de la Fotografía, ¿no? Valeria es fotógrafa
Y yo ayer estaba pensando sobre eso, ¿no? Sobre la fotografía. Yo creo que la fotografía está hecha para mostrar todas las bellezas que están a tu alrededor. A mí me gusta mucho la fotografía de naturaleza y Valeria tiene su blog en Lalibel, donde tiene un montón de rutas, varios lugares que él exploró, tanto en la región occidental, aquí alrededor de La Paz, en Salar de Uyuni, en el oriente, en Samaipata, en Tucavaca. Entonces es un buen lugar donde pueden buscar información. También el perfil de Trekking La Paz, donde intentamos reunir las fotos, las mejores fotos de aventureros, tanto en alta montaña, en ríos, lagos, en la selva. Y es eso, ¿no? Una cosa que aparte de mostrar las bellezas, yo creo que la fotografía tiene la capacidad de registrar momentos de la realidad, tipo, estos días, hace una semana, unos 10 días, estaba nevando en La Paz, pero pónganse a pensar de tiempo. Las personas que vivieron más tiempo en La Paz, antes de La Paz era toda cubierta de nieve. Entonces, utilizar la fotografía también para registrar las bellezas, también las cosas que están cambiando, ¿no? Y como Valeria, hacer parte de este cambio y como exactamente palabras, no podemos conservar, proteger estos lugares si no los conocemos, ¿no? Entonces, la Red Boliviana de Senderos, a Trek La Paz, tenemos exactamente objetivos, ¿no? Llevar a que las personas conozcan pues, a nuestro alrededor, para que las personas caminen por esos lugares y al caminar van a conocer, van a observar la naturaleza, la cultura que en esos lugares y una vez conociendo toda la diversidad biológica, contra la riqueza cultural, comidas tan diferentes que tenemos, yo creo que naturalmente aparece el sentimiento de conservar esos lugares, ¿no? Y bienvenidos a todos los que nos acompañaron hasta el final aquí del live y súmense a la Red Boliviana de Senderos, son todos bienvenidos y llamen a todos sus, tanto los que viven en Bolivia, cuanto a los que pueden llegar de otras maneras que no viven en Bolivia y son todas y todos bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, César. Gracias a todos. Lo pueden seguir a César en César Aspiazu, la Red Boliviana de Senderos, Trekking La Paz y a mí en La Libel. Ha sido un gusto y nos vemos prontito. Chao, Vale, te cuidas. Muchas Igual, gracias a todos. chao.